Vamos a terminar ya con la Ley 100 de 1993. Recuerden que esa es la ley en la cual se articula y se regula lo que es la seguridad social en Colombia y que desde la primera clase he estado repitiendo que se basa en 3 sistemas que vienen siendo el sistema de riesgos laborales, que ya lo vimos, el sistema de salud, que ya lo vimos y lo evalué en la clase anterior, y lo que es el sistema general de pensiones, que es el que vamos a ver entre esta clase y la clase siguiente. Entonces, este último sistema, para los que de pronto están pensando, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué diablos tenemos nosotros que aprender algo sobre pensiones? Voy a decirles que deben hacerlo por 2 razones. La primera de ellas es porque todos ustedes y yo también vamos a ser viejos y tendremos necesidad de una pensión. Esa es la primera razón. Y la segunda razón viene siendo que dentro de las pensiones que reconoce el Sistema General de Pensiones, valga la repetición, está la pensión de invalidez. Y la pensión de invalidez tiene todo que ver con el oficio que ustedes quieren aprender, que ustedes están aprendiendo en este momento, que es ser salubristas. ¿Por qué? Porque para las pensiones de invalidez uno tiene o que haberse enfermado por causa de origen laboral o tiene que haber sufrido un accidente laboral. No, solo en ese tipo de circunstancias es pues como uno tiene acceso a estas pensiones. Entonces, esto lo leen ustedes en la casa, este es el esquema del sistema. Me decían los estudiantes de otros grupos que está pues bastante pequeño, que casi no logran verlo, entonces pues bueno, no me dio tiempo de hacerlo más grande, de modo que voy a entrar directamente a lo que son las definiciones. Entonces, esto que está aquí es lo que yo les voy a explicar durante la clase, de modo que no se preocupen, no se van a perder de nada. De todas maneras, es bueno que lo miren ustedes en la casa. Antes de empezar a hablar sobre lo que es el sistema de pensiones, yo requiero que les queden claros 2 conceptos. El primero de ellos es ¿qué es jubilación? Y el segundo de ellos viene siendo ¿qué es una pensión? Porque resulta que hay personas que lo tienden a confundir. Entonces, empecemos por qué es una jubilación. Definamos. Dice, una jubilación es un acto administrativo por el que un trabajador activo, el trabajador puede ser activo pues ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. O sea, entiéndase, puede hacer un trabajador, un empleado de alguien o un trabajador independiente como un carpintero, como un electricista que trabaja por su cuenta. No, de todas maneras, o sea, es el acto administrativo por el cual un trabajador activo pasa a una situación de inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima. ¿Esto qué quiere decir? Que llega mi amiga Joelis Valencia y pues llega hasta los 57 años de edad, que es la edad mínima en Colombia para pensionarse. En el caso de las mujeres, los hombres tenemos que trabajar 5 añitos más, hasta los 62 años, para tener la edad mínima para pensión. Entonces llega mi amiga Joelis a los 57 años, ya tiene 1.300 semanas cotizadas en el sistema, porque no crean que eso es gratis, que porque Joelis sencillamente estuvo trabajando informalmente y nunca cotizó ni un día, a los 57 ya va a llegar el Estado colombiano y la va a pensionar. No, hay una serie de requisitos que Joelis deberá cumplir. El primero de ellos viene siendo que tiene que haber cotizado durante 1.300 semanas. Si ustedes hacen la conversión de 1.300 semanas a número de años, eso les da aproximadamente 25 años de trabajo. Profesor, ¿y por qué se hace por semanas y no por años? Porque resulta que de pronto Joelis en un año tiene 52 semanas, pues de pronto Joelis trabajó de ese año 40 semanas. No cotizó un año completo, cotizó únicamente 40, o sea, le faltaron 12 por cotizar. Bueno, esas 12 semanas a Joelis no se le suma automáticamente. Si en su momento no las cotizó, entonces ya Joelis no se va a poder pensionar a los 57 años exactos, sino que tendrá que pensionarse a los 57 años más 12 semanas. Y así sucesivamente. Todo lo que no vaya cotizando Joelis durante su vida laboral se le va sumando al final. Entonces, ¿qué ocurre? Joelis dice, bueno, ya yo tengo intención de jubilarme. Entonces, pues ella llega y solicita, o su empleador solicita, porque ya ella pues tiene la edad
y el número de semanas que necesita, solicita pues que se le pase de su condición de trabajadora activa a la situación de inactividad laboral que les estoy diciendo, que está aquí pues por haber alcanzado la edad máxima. Ahora, eso en el caso de Joelis, pues que ya estaría solicitando lo que se llama pensión de vejez. No, pero resulta que en caso de que sea porque tiene una enfermedad crónica grave o incapacidad también, pues entonces no tendría que ser una edad, digamos, cronológica, o sea, no tendría que ser sus 57 años, habría que ver entonces qué origen tuvo la enfermedad de esta persona. Si fue una enfermedad laboral, pues entonces se le debe pensionar por invalidez. Pero en caso de que no haya sido así, hay otras tantas circunstancias que hay que entrar a mirar. Entonces, sea en este caso en que ya pues llegó a la edad la persona, que ya tiene el número de semanas cotizadas, las 1.300 mínimo que necesita esta persona, o que se encuentra gravemente enferma o incapacitada para trabajar y cumple con los requisitos para una pensión, entonces va a obtener una prestación monetaria para el resto de su vida. Esa prestación monetaria viene siendo lo que se le entrega mensualmente a las personas que están pensionadas, sea por vejez, sea por invalidez o sea porque son sobrevivientes de algún pensionado que falleció y pues la persona sobreviviente, sea la viuda o las viudas o los hijos, siempre y cuando estén en determinado rango de edad, o si están fuera de ese rango de edad, pues que estén estudiando, entonces pues ellos podrán recibir dicha pensión. Entonces, habiendo aclarado ya lo que es la jubilación, miremos entonces lo siguiente que viene siendo ¿qué? Lo que es la pensión. Una pensión, en algunos países le llaman seguro, en otros le llaman subsidio, viene siendo aquel pago temporal que de por vida recibe una persona cuando se encuentra en una situación establecida por la ley. Esa situación la hace acreedor, o sea, le da el derecho a recibir una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos de previsión nacionales o de las entidades privadas, porque resulta que está Colpensiones, que es la administradora de pensiones del Estado colombiano, que es la pública, y están por acá, por este lado, los señores de los fondos privados de pensión. Entonces, profe, no me quedó muy claro el asunto, o sea, entonces, ¿por qué no especifica cuál es la diferencia entre jubilación y pensión? Jubilación viene siendo el acto administrativo mediante el cual a usted como trabajador le reconocen que usted puede dejar de trabajar y empezar a recibir su pensión. Eso es la jubilación. Y la pensión viene siendo el billetico que a usted le llega mensualmente cuando ya cumple con los requisitos mínimos para pensionarse. ¿Está quedando claro eso? ¿Hay alguna pregunta? O sea, profe, su jubilación es cuando uno completa las 1.300 semanas y hace todo el proceso. Y ya la pensión o sea, lo que usted dice, el billetico todos los meses. Sí, sí, sí. Eso que dijiste se aproxima mucho a lo que yo quise explicar. Ok. Listo, seguimos entonces. ¿Cuál es el objeto y cuáles son las características del sistema? ¿De cuál sistema, profe? Del sistema de pensiones. Bueno, tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias que se deriven de que todos envejecemos, bueno, los que digamos tenemos la suerte de llegar hasta allá, no lo tenemos garantizado, es lo que tiene que ver con invalidez y pues obviamente con la muerte. Estas son, digamos, las tres cosas que reciben amparo por parte del sistema general de pensiones: vejez, invalidez, muerte. Jared. Profe, ¿sí me escucha? Perfectamente. No, lo que le quería preguntar es que en ese caso la jubilación no se le puede quitar por ninguna razón al empleado, ¿verdad? Que culminó el trabajo. Porque hay casos que las pensiones sí se le podrían quitar, ¿no? Depende, Jared, o sea, depende de la pensión y depende de circunstancias muy
muy particulares, ¿no? Pero o sea, si la persona tiene 1.300 semanas, la edad mínima requerida y hace el trámite como debe ser, no se me ocurre ninguna razón para que le quiten la pensión. Hay personas que les quitan la calidad de pensionados por invalidez cuando se recuperan. Por ejemplo, si a alguien le pegan 2 tiros en la cabeza y es de los que tiene la gran fortuna de quedar echando ese cuento, de decir, porque ese cuento no lo echan mucho, ¿vieron? Me pegaron 2 tiros en la cabeza. Entonces, resulta que llega y pues bueno, lo declaran como inválido, ¿no? Entonces le reconocen pensión por invalidez. Y ocurre que esa persona durante 5 años pues está en rehabilitación y resulta que pues se recupera, digamos, en un 80% y empieza a trabajar por otro lado. Sí, empieza a trabajar por otro lado, o sea, basta con que con que ingresen su nombre al sistema para que de inmediato la aseguradora de riesgos laborales le mande una visita médica a la casa. A ver, demuestre que usted sigue siendo inválido. ¿Por qué? Porque usted está apareciendo por allá como si usted fuera pensionado por invalidez y usted está trabajando, de modo que si usted puede trabajar allá, pues se puede reintegrar al cargo donde estaba antes, de modo que o se queda trabajando donde está, pero le quitamos la pensión por invalidez. No sea sinvergüenza, es lo que le falta que le digan solamente. Entonces, en casos como ese, pues se puede retirar una pensión, pero si la pensión es por vejez, Jared, la verdad no conozco ningún caso donde haya pasado. Se me ocurre que podría de pronto, si se demuestra que hubo fraude a la hora de presentar la documentación, o sea, por decirte algo, que la persona completó las 1.300 semanas diciendo que trabajó 400 semanas en la empresa de un primo hermano que es muy cercano y que le hizo la segunda y llegó y certificó que esa persona trabajó 400 semanas con él. Si eso se descubre posteriormente, no solamente le quitan la pensión, sino que la persona va presa. Y el primo hermano que le hizo la segunda también va preso como copartícipe del asunto. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues ni es sencillo que le quiten a alguien una pensión, ni es sencillo tampoco engañar al sistema, ¿no? Para lo que tiene que ver con esto. Ok, entonces, vamos ahora a hablar sobre lo que es la afiliación al Sistema General de Pensiones. Entonces, ¿quiénes deben afiliarse al Sistema General de Pensiones? En forma obligatoria, todas aquellas personas que se encuentren vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Profesor, ¿por qué hace esa diferenciación? ¿Por qué habla de vinculados mediante contratos de trabajo o como servidores públicos? ¿Es que los servidores públicos no están vinculados mediante un contrato de trabajo? No. Los servidores públicos se vinculan mediante algo que son los nombramientos. Por eso me imagino que ustedes escuchan que, por ejemplo, a nivel de la administración municipal dicen, a fulana le salió el nombramiento en tal dependencia de la alcaldía. Por eso, porque tiene que ser el alcalde quien pida un documento en el cual, pues, nombra a esta persona como un servidor público. No es un contrato de trabajo, a pesar de que presta el mismo mérito a la hora de la prueba y a la hora, pues, de demandar algo, ¿cómo les digo? De exigir, pues, algo. Entonces, entiéndase, todo el que se encuentra vinculado mediante un contrato de trabajo hecho formalmente, hecho legalmente, necesariamente debe estar afiliado al Sistema General de Pensiones. Hablando ya en concreto de lo que es el Sistema General de Pensiones, esto funciona así. Existen 2 grandes regímenes dentro del Sistema General de Pensiones. El primero de ellos se llama régimen solidario de prima media con prestación definida y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Este que está arriba, el solidario de prima media con prestación definida, es el de Colpensiones, es el del Estado colombiano. Este que está aquí abajo es el de los fondos privados de pensión, que fueron los que admitió la Ley 100 de 1993. Resulta que, pues bueno, con esto aquí hay bastante por comentar y no todo es bueno porque resulta que hay una serie de riesgos aquí que no se corren estando aquí. Y el primero de esos riesgos viene siendo ¿cuáles? Que Colpensiones, al pertenecer al Estado colombiano,
no debe quebrar. Y si quiebra, el Estado colombiano igual se tiene que hacer cargo del pago de las pensiones de todas las personas que se encuentran afiliadas a Colpensiones y que ya están en calidad de pensionados, ¿no? Mientras que aquí, en esto que aparece acá, si estos tipos se declaran en quiebra, pues el asunto no es tan claro. Y ha pasado antes que llegue y se declara en quiebra una institución privada y nadie le responde a nadie por la cuestión. Entonces, observen ustedes, este es un negocio redondo para los propietarios de los fondos de pensión, porque resulta que la misma ley 100 de 1993 dice, para que vean ustedes las leyes como están hechas para los de Ruana, como dicen los del interior del país, no para los que tienen el poder y el dinero. Entonces, observen esto, si estas empresas llegan a quebrar y por decir algo tienen 1 millón de afiliados, entonces pues ellos quiebran y quiebran. Le pagarán a quienes logren demandarlos y rescatar el billete antes de que estos lo saquen del país. Ahora, a los que no le respondan estos luego de haber quebrado, adivinen quién le responde, el Estado colombiano. Pero resulta que no les responden las mismas condiciones en las que estaban pensionados. Si estas personas tenían una pensión, por decir algo, de 20 millones de pesos, el Estado colombiano les va a responder por un salario mínimo legal mensual vigente, uno solito. En este momento, 908.523 pesos. Entonces, observen ustedes la clase de negocio redondo que hay aquí. Colpensiones, que es la del Estado colombiano, le responde a todo el mundo, ¿verdad? Estos señores de los fondos privados de pensión, los amigos del señor Álvaro Uribe, que fue el que trajo esta ley a Colombia, no crean que él se la inventó, él no es tan inteligente, eso se lo trajo desde Chile y los chilenos a su vez se la copiaron de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que si alguno de estos fondos llega a quebrar, entonces el Estado colombiano es quien responde. ¿No les parece que ese es un negocio sumamente chévere? O sea, resulta que, o sea, a mí me contratan para que yo haga algo, pero si yo no lo hago bien, o si yo me hago el loco y no cumplo, pues entonces yo no pago nada, o pago hasta donde pueda pagar y el resto lo paga otra persona por mí. Ay, qué sabroso. Y adivinen ustedes, o sea, no crean que el Estado colombiano lo va a hacer en un acto de generosidad. ¿Quiénes mantenemos al Estado colombiano? Nosotros, los ciudadanos, cuando pagamos impuestos. Y ustedes también pagan impuestos, no crean que no. No crean que porque no han hecho nunca una declaración de renta no pagan impuestos. Los que tienen moto, cada vez que tanquean gasolina, están pagando un montón de plata en impuestos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un galón de gasolina puesto en la bomba en Colombia? 2.400 pesos de gasolina corriente y cuesta 3.300 en gasolina extra. De ahí, desde esos precios que les dije, hasta lo que pagamos nosotros en las bombas, son impuestos. Como se pueden dar cuenta, pagamos bastantes impuestos. Entonces, para resumirles esta cuestión, mis apreciados estudiantes, Colpensiones pues responde y estos señores tienen el negocio más chévere del mundo. Juegan con una moneda que tiene dos caras, pero las dos caras juegan contra nosotros. ¿Por qué? Es como si se lanzara una moneda al aire y entonces se dijera, si sale cara, gano yo, si sale sello, pierde usted. Entonces, por favor, que les quede claro cuál es el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones, y cuál es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de estos señores que aparecen aquí, los de los fondos privados de pensión. Hablándoles un poco sobre esta parte, o sea, ¿cuántas afiliaciones puede realizar un trabajador? De ninguna manera el trabajador se va a poder afiliar a más de un régimen pensional. O sea que mi amigo Yaret no va a poder decirle algo a su jefe como, oiga jefe, yo necesito que el aporte que hay que hacer mensualmente al sistema general de pensiones, del cual usted paga una parte y yo pago otra, entonces yo necesito que usted me
el 50% de esa cotización, de ese aporte, me lo manden para Colpensiones. El profesor Infanzón nos dijo que esos son los que sí, pues, pensionan con seguridad. Pero como de pronto pasa algo raro y hay unos beneficios que tengo por acá, por el lado de los fondos privados, pero no tengo por el lado de Colpensiones, entonces el otro 50% me lo manda para acá. Y así pues tengo una doble protección, así no pongo todos los huevos en una sola canasta. No sé si han escuchado antes esa frase que es muy sabia, que dice nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque si se te cae la canasta y los tienes todos en la misma canasta, pierdes todos los huevos. Mientras que si los tienes repartidos en 2, 3 canastas, se te cae una, hay 2 que te quedan intactas, ¿verdad? Entonces, pues así es como esto funciona. De modo que entonces, Jared, lamentablemente no puedes partir en 2 lo que tiene que ver con las cotizaciones obligatorias. No puedes decir 50% para acá y 50% para acá. O estás con el uno o estás con el otro. Así es como esto funciona. Esta prohibición también se extiende a los que tienen varios contratos de trabajo celebrados con diferentes empleadores. Entonces, si mi amiga Cecilia Barrios, resulta que pues Cecilia tiene un oficio que le permite tener varios empleadores, por ejemplo, es contadora pública o es abogada, entonces resulta que es asesora externa de la alcaldía de Ciénaga, de la alcaldía de Pueblo Viejo, de la alcaldía distrital de Santa Marta y del departamento del Magdalena. Y aparte de eso, de la alcaldía de Fundación también. Pues bueno, resulta que si Cecilia puede cumplir con todo eso, la ley no dice que ella no pueda pagar, o sea, que ella no pueda asumir, ¿no?, esa carga laboral. Pero resulta que con cada uno de ellos va a tener que hacer aportes a la seguridad social y concretamente al sistema de pensiones, ¿verdad? De modo que entonces, supongamos que esta que está aquí en el centro es Cecilia, imaginemos que no tiene corbata, y resulta que cada uno de estos que está aquí es uno de sus empleadores. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto Cecilia llega y dice, bueno, con este empleador, que es el que más trabajo me trae, el que tiene el poco de libros encima, ese que me cotice a Colpensiones. Y este otro que es livianito, ese a Colpensiones también. Pero entonces, como yo quiero asegurarme por punta y punta, pues entonces que cada uno de los otros 3 empleadores que tengo me cotice a Protección, que es uno de los fondos privados que aparecen acá. Negativo, Cecilia. O estás con Dios o estás con el diablo. No es posible que estés con los 2. Entonces, si tienes 5 empleadores, los 5 empleadores deberán enviar sus cotizaciones al mismo fondo de pensiones. Todos tendrán que estar necesariamente en el mismo régimen. A la inversa funciona exactamente igual. Si resulta que tienes 3 vínculos laborales, 3 contratos, y esos 3 te están cotizando en Protección, pues los otros 2 no podrían entonces de ninguna forma cotizarte por acá, por el lado de Colpensiones. Insisto, y por favor grábense eso así como se lo estoy diciendo, o estás con Dios o estás con el diablo, no puedes estar en uno y otro régimen, te puedes pasar de uno a otro por una vez, pero eso se los explico ahorita dentro de un rato. Continúo. A ver, por ejemplo, si está en Colpensiones, continuar en Colpensiones con el fin de acumular aportes o pasarse al fondo del régimen de los fondos privados, pero en este caso tampoco se les va a dar más de un fondo. Ajá, listo. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que, siguiendo con el ejemplo de Cecilia, pues Cecilia está haciendo sus cotizaciones a Colpensiones, las de todos estos personajes, los 5, boom, boom, boom. Todos están cotizándole en Colpensiones. Pero resulta que Cecilia llega y tiene un disgusto con un funcionario o una funcionaria de Colpensiones y resulta que se mandan al diablo mutuamente y Cecilia llega y de ligereza y dice, ya con esa gente no quiero saber nada, me voy para los fondos privados de pensión con toda mi plata. Hablamos. Y resulta que llega y pues le comunica acá a sus empleadores, hey, ya no voy a estar más con esos tipos de Colpensiones, me voy para uno de los fondos privados de pensión. Yo no le voy a hacer caso al Infanzón. Ese tipo estaba loco cuando me dio clases. De modo que voy a ignorar sus recomendaciones y me voy para los fondos privados de pensión. Entonces llega Cecilia y dice, bueno, me pasan para Porvenir, que ese es el que más me gusta porque tiene un solecito que se parece así al de mi tierra ciénaguera. Entonces por eso me identifico con eso. Me voy para Porvenir. Y llega y efectivamente se va. Y no digamos que le va mal, o sea, continúa, ¿no?, en su proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Listo, el billetico de Cecilia, lo que ella tenía acumulado en Colpensiones, estos tipos de Colpensiones lo pasan al nuevo fondo que está acá. Y Cecilia pues continúa, ¿no?, con su proceso para jubilarse posteriormente. Pero hay una cosa que Cecilia no puede hacer. Si resulta que la papa caliente es Cecilia, que es la que se la pasa peleando con todo el mundo, y también pelea con la gente de Porvenir, entonces ya Cecilia no va a poder hacer algo como decir, ya tampoco me gusta Porvenir, como no me puedo devolver para Colpensiones, porque de paso aquí también peleé y no me quiero devolver. Entonces ahora me voy para Colfondos. Negativo, Cecilia. Si te pasas para un fondo de pensiones, no puedes estar saltando como si fueras una pelota de ping-pong de un fondo de pensiones al otro. Si pasas de Colpensiones a Porvenir, te quedas en Porvenir por el resto de tu vida laboral. Y si es a la inversa, si estabas en Porvenir y te pasas para Colpensiones, hasta cuando la muerte los separe, vas a seguir en Colpensiones. Así es como esto funciona. Tampoco va a ser posible afiliarse a fondos distintos de pensión por cada contrato de trabajo. Entonces, Cecilia pues no podrá decirle a un empleador, estoy hablando en este caso de los fondos privados solamente, observen que no aparece Colpensiones por ningún lado aquí. Entonces, decir, hey, empleador número 1, tú me vas a cotizar en Colfondos. Empleador número 2, tú me vas a cotizar en Protección, y empleador número 3, tú me vas a cotizar en Porvenir. Tampoco. Es un solo solito fondo de pensión en el cual pues la persona puede afiliarse. Incluso siendo un trabajador independiente, por ejemplo, un electricista, un carpintero, en fin, un comerciante, igual no va a poder distribuir entre varios fondos de pensión lo que son sus cotizaciones. ¿Alguna pregunta, mis apreciados estudiantes? Profe, eso solo sería en el caso de las pensiones nada más. Sí, pero O sea no me queda no, claro el sentido de la pregunta. Ajá. Porque te dice que si yo estoy cotizando en una sola pensión con fondos, Con fondos, ajá. entonces ahí tengo que terminar yo todo. Sí, te podrías pasar no sé por una sola vez para Colpensiones, que es el otro régimen, pero no puedes pasarte de un fondo privado de pensión a otro fondo. No, eso no se puede hacer. Estar brincando de un lado para otro, ¿no? No. Ok. Vi que alguien más levantó la mano. Muy rápidamente, chicos, porque ya faltan 2 minutos para que termine esto. Profe, una pregunta, o sea, y el traspaso de un fondo, del fondo del Estado a un fondo privado o viceversa, ¿qué consecuencias trae? ¿En qué porcentaje se queda el traslado o no? ¿Va todo directo? No, ellos te pasan hasta el último peso, pero recuérdame ahora cuando volvamos, porque ya vamos a terminar. O sea, ya va a terminar la sesión y después pues nos vamos a los 20 minutos de recreo. Entonces, no es que se quede un porcentaje, pero obviamente el fondo de pensión pues va a estar moviendo ese dinero, va a estar produciendo, y entonces ellos lo que van a hacer es reconocerte un porcentaje mínimo sobre las ganancias que obtengan con ese movimiento, ¿no? Pero ellos se quedan con el grueso, y a la hora de un traslado, por ejemplo, desde Colfondos hasta Colpensiones, entonces Colfondos lo que hace es que devuelve hasta el último peso que tú les pagaste y te da un mínimo reconocimiento, ¿no? Hay una corrección monetaria y, en fin, es algo mínimo, y eso es lo que le pasa a Colpensiones, ¿no? Entonces ya ellos trabajaron con tu dinero, ya se quedaron con ese porcentaje. Pero sí, o sea, pasan hasta el último peso. Pero como les digo, eso se los amplío en la siguiente clase. Decía que ya saben, no es posible afiliarse a 2 fondos de pensión simultáneamente, necesariamente hay que quedarse en uno solo de ellos. Dice aquí, no obstante, los afiliados a uno u otro régimen pueden optar libremente por tener algo que se llama ahorro voluntario de pensiones, que viene siendo ¿qué? Ocurre que en Colpensiones usted para pensionarse necesita, ya sabe, las edades mínimas y 1.300 semanas cotizadas. Esos son los 2 requisitos principales. Pero resulta que en Colpensiones hay una limitante, y es que ahí usted debe estar cotizando de manera mensual.
hasta cuando llegue a las 1.300 semanas cotizadas. Si usted llega de pronto porque resulta que Edilmer Bolaño se ganó el baloto y tiene 30.000 millones de pesos en disponibilidad, Edilmer no puede llegar a Colpensiones y decir, oiga, mire, yo aquí tengo 30.000 millones de pesos, yo quiero hacer un aporte de 10.000 millones aquí a mi pensión para que mi pensión me quede gordota, para que ustedes me paguen 20 millones de pesos mensuales cuando me toque pensionarme. Colpensiones va a decirle, no, qué pena señor, pero nosotros acá no aceptamos ese tipo de convenios ni de arreglos. Si usted quiere, pues hacer un aporte voluminoso pues, a lo que va a ser su pensión en el futuro, ahí están los fondos privados que quedan aquí al lado, váyase donde ellos, que ellos sí con mucho gusto se los reciben. Entonces, ¿qué ocurre? Llega Edilmer y dice, bueno, listo, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a pagarle a Colpensiones mensualmente el tope máximo que ellos me pueden recibir para que la pensión me quede en el tope máximo que me da Colpensiones, que son 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más o menos 14 millones de pesos mensuales, y dice, y el resto me lo llevo para acá, para Colpensiones. ¿Por qué? Porque resulta que estos tipos que están aquí, a ellos no les interesa ni una sola semana que usted tenga cotizada, a ellos les interesa que usted tenga plata, únicamente. En este momento, Edilmer Bolaño puede llegar a cualquier fondo de pensión y decir, me gané el baloto, tengo 30.000 millones de pesos, háganme el favor, ¿de cuánto me queda la pensión? Ellos llegan, tienen su simulador digital ahí, ingresan los datos y de inmediato le van a decir a Edilmer, señor Bolaño, su pensión va a ser de 40 millones de pesos mensuales, por decir algo, y puede comenzar a recibirla el mes que viene. ¿Listo? Cualquiera diría, ¿verdad, profe? Pero así es más chévere que por el lado de Colpensiones, porque no tiene uno que esperar a estar viejo ya para pensionarse. Aquí viene mi pregunta. ¿Tienes 30.000 millones de pesos para que se los lleves a los fondos de pensión? Porque ellos no crees que te regalan ni 5 centavos. Ellos lo que hacen es que te reciben los 30.000 millones, los trabajan, como explicaba antes de que se cortara la sesión anterior, empiezan a trabajarlos, ellos le sacan un rendimiento, por decir algo, de un 20% mensual, y a ti lo que te reconocen es como un 0,05% de eso que está ahí. El billete gordo se lo quedan ellos. Entonces, ¿qué pasa? No haces ningún gran negocio si tienes un montón de plata con llevarlo ahí. Mejor la trabajas tú mismo por tu lado, la multiplicas y le pagas a Colpensiones para que Colpensiones te dé con seguridad una pensión, ¿verdad? Entonces, como les estoy diciendo, no es ningún gran negocio. Usted quiere estar en estos fondos. Si usted tiene muchísimo dinero, es posible que yo le diga que es una buena opción. Pero si usted es un pobre limpio, así como lo soy yo, pues definitivamente no es esta mi recomendación, para nada. Continuamos entonces. Entonces, ya saben, lo que puede hacer Edilmer es pagar lo que tiene que ver con la parte obligatoria a Colpensiones y llevarse el resto del billete para lo que se llama el ahorro voluntario de pensiones, para que la pensión se le engorde acá desde los otros fondos. Es el único caso en el que la ley contempla la posibilidad de que haya un doble pago. Por un lado, para el régimen de Colpensiones, por otro lado, para el régimen de los fondos privados. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro eso? Continúo entonces. Ok. En lo que tiene que ver con el traslado de régimen, ojo con esto, que hoy me siento generoso, a pesar de que me sacaron la piedra al principio de la clase. Hoy me siento generoso. Ya les he dicho que este grupo me simpatiza. En lo que tiene que ver con el traslado de régimen, ¿cada cuánto se permite que una persona se traslade de régimen? Bueno, los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieren. Raro, profe. Se escucha raro. ¿Todos me están escuchando mal? Sí, y se queda quieto usted. Cecilia, ya te dije, ya te escuché. Digo, ¿los demás están todos escuchándome mal? Profe, yo te escucho bien. Cecilia, yo te dije que el celular ese que compraste el domingo en el Agáchate, en el mercado ahí,
a 2 por 100.000. Yo te dije que ese iPhone con H era chimbo, pero tú no me quisiste prestar atención. Profe, pero el de usted salió bueno porque yo compré 2 por 1 y le mandé el de usted a su casa. No, pero no me llegó, A de mí me modo que llegó entonces debió ser que el mensajero se lo tumbó, de modo que entonces me debes un teléfono, ya sabes. Ok, entonces, los afiliados al Sistema General de Pensiones, yo te dije eso, iPhone no es con H, es con I, pero tú no me quisiste creer. Ay, profe, es tan barato. Ahí está, ¿viste? Okay. Entonces, los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran y solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si mi amiga Cecilia Barrios llega y está cotizando durante 5 años en los fondos privados de pensión y resulta que, bueno, escuchó la clase acá conmigo y dice, no, yo me voy a pasar voy a hacerle caso al profesor Infanzón, me voy para el fondo de pensiones. Entonces, como ya tuvo 5 años aquí, resulta que llega y se pasa para Colpensiones. Pero luego de 5 años de estar en Colpensiones llega y se aburre porque le presta atención a los pajaritos en el aire que pintan los de los fondos privados de pensión. Y entonces Cecilia llega y ¿qué hace? Se vuelve a pasar para el fondo privado de pensión donde estaba antes, ¿no? Y ahí continúa. Entonces, hay una cosa que yo quiero decirle, pero antes de eso hay algo más que le quiero comentar. Oigan, después de un año de la vigencia de la ley 100, que les he estado explicando, el afiliado podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que si Cecilia Barrios, por ser mujer, se pensionaría a los 57 años, entonces, ¿qué ocurre? Que Cecilia tiene hasta los 47 años, de hecho, hasta los 46, para decidir si se queda en un régimen o en otro régimen de pensión. Cuando ya le falten menos de 10 años para la edad, o sea, para la edad mínima para pensión, o sea, los 57 por ser mujer, ya Cecilia no puede cambiarse, ya se queda en el fondo de pensión en el cual se encuentra hasta lo último, independientemente de que le vaya bien o le vaya mal, pues ya no se puede mover. Entonces, ojo con eso, la limitante son 10 años. 10 años antes de la edad de pensión, de modo que si es para los hombres, entonces los hombres tendremos hasta los 51 años, un día antes de cumplir los 52. Apenas cumplamos 52 años, ya entramos dentro del rango que dice la norma, que cuando nos falten 10 años o menos para pensionarnos, ya no nos podemos cambiar de régimen. Aquí viene mi pregunta. Dentro de lo que he dicho hasta el momento, aquí, desde cuando comencé con esta diapositiva, dije un disparate, pero una cosa monumental. Y parece que ninguno de ustedes se dio cuenta. Entonces voy a colocarle 5 décimas al que me diga cuál fue el disparate que dije. Me levantan la mano, por favor. No me hablen como locos todos al tiempo. Voy a subirle 5 décimas en este quiz que aún está por definirse, a quien me diga cuál fue el disparate que yo dije. O sea, está aquí en esta diapositiva. Recuerden lo que yo expliqué. ¿Quién me dice? Juliana Borrero. Cuéntame, Juliana. Pues ahí dice que cada 5 años se puede cambiar de las pensiones y creo que solamente te dice que una sola vez, más nada, de ahí queda hasta para siempre todo su estado laboral. Exactamente, Juliana. Ese fue el disparate que dije. No es posible cambiarse por segunda vez para otro régimen. Y por eso lo coloqué. O sea, voy a ver qué tanta atención están prestando, qué tan analíticos están siendo con respecto a lo que yo digo, o si me están escuchando así como sí, todo lo que diga el profesor
Es verdad, porque él nunca se equivoca. No, señora, en este caso no me equivoqué, o más bien me equivoqué adrede precisamente porque quería verificar eso por parte de ustedes. Entonces, efectivamente, como lo dijo Juliana, oigan, chicos y chicas, incluso se los coloqué aquí, miren, bien grandote y en negrilla. Solo podrán trasladarse por una sola vez cada 5 años. Sí. Resulta que aquí Cecilia, que fue la que utilizan para el ejemplo, se traslada de este régimen acá, ya quemó esa opción, una, y de ahí se traslada a otra. No, no se puede. Eso es como el individuo que llega y le pega cacho a su esposa y resulta que su esposa es una mujer digna, que se respeta, se valora a sí misma, es independiente, trabaja por su cuenta, no necesita que él la mantenga y resulta que el man llega y se vuela a la escuadra, ¡pum!, anota un gol en cancha extranjera, tiene un pelado por fuera. Resulta que llega la esposa y le dice, tuvimos hijos en común, pero ahí termina nuestro vínculo, me da mucha pena, te quedas con aquella, con la señora esa, te quedas allá, aquí no vuelves. Eso es más o menos lo que pasa acá con los fondos de pensiones. Únicamente te puedes cambiar por una sola vez y una vez te cambias, ahí te quedas. No puedes devolverte. Es como si quemaras el camino de retorno. Vean que les estoy dando todos estos tips, todos estos que les estoy diciendo y los ejemplos estos, y de paso les digo que eso lo pregunto en los exámenes. Entonces, créanme cuando yo les digo que hay algo que voy a preguntar en los exámenes. Así como también puedo preguntar en el examen si alguien que le falte menos de 10 años para acceder a la edad de pensión se puede cambiar de régimen. Esa bien podría ser una pregunta también para el examen. Hablando sobre las cotizaciones y aportes al sistema de pensiones, repito, hay algo de lo cual pues necesito hablarles que viene siendo que se llama o indemnización sustitutiva o devolución de saldos o aportes. Ambos términos les decía que significan exactamente lo mismo, solo que por el lado de Colpensiones se le denomina indemnización sustitutiva y por el lado de los fondos privados de pensión se les conoce como devolución de aportes. ¿En qué consiste estos dos términos que, repito, significan lo mismo? Consisten en que si la persona cumple 62 años, si es un hombre, 57 años, si es una mujer, y no tienen, en el caso de Colpensiones, las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, que recuerden son 1.300, pues entonces, ¿qué ocurre? Espérense. Y por otro lado están los fondos privados de pensión, en los cuales pues las personas no requieren cotizar realmente semanas, pero sí requieren cotizar un capital mínimo para pensionarse. Pues entonces, ¿qué pasa? Ocurre que llega mi amigo Julio Argota a los 62 años y resulta que Julio tiene 1.000 semanas cotizadas. Y resulta que Julio, pues, lamentablemente se quedó sin empleo a los 62 años, pues ya no encuentra quien lo contrate, porque en este país uno puede ser contratado, o más bien, a uno lo toman en cuenta para contratarlo si está por debajo de 40 años. ¿Vieron? Aquí uno después de 40 ya es casi que un cadáver laboral. Entonces, imagínense si Julio a los 62, pues bueno, se queda sin empleo, pues es difícil que Julio vuelva a conseguir otro empleo. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, resulta que Julio les dije que logró cotizar durante 1.000 semanas. ¿Qué pasa con esas 1.000 semanas de Julio? O sea, ¿qué les parece a ustedes? ¿Será que Julio pierde? Momentico, espérense. ¿Será que Julio pierde esas 1.000 semanas o será que esas 1.000 semanas se las devuelven a Julio los señores de los fondos de pensión? A ver, ¿quién me quiere contestar? Creo que fue Cecilia que dijo que las perdía. ¿Quién más tiene alguna opinión con respecto a esto? Profe, yo creo que se la darían, ya que la empresa es lo que lo está despidiendo. No he dicho que la empresa lo esté despidiendo. Dije que Julio se quedó sin trabajo. Pero una cosa es la empresa para la cual trabaja Julio Edgar y otra cosa son los fondos de pensión. Okay. O sea, Edgar se quedó, ¿quién fue el que dije? Julio Argota se quedó sin empleo a los 62 años y resulta que pues ya no consigue quien lo emplee, o sea, no va a poder seguir cotizando para completar las 1.300 semanas que necesita para poder acceder a una pensión. Jefferson,
Profe, esas semanas no se pierden. Yo creo que él puede cotizar de manera independiente la semana restante. Eso, eso es verdad. Eso es verdad. Sí lo puede hacer siempre y cuando tenga la forma de hacerlo. O sea, si a Julio lo despiden y Julio monta un negocio independiente o consigue dinero de alguna forma porque alguien se lo facilita, pues sus hijos le colaboran y el hombre continúa cotizando de manera independiente, pues las probabilidades de que logre completar las 1.300 semanas son altas y pues sí, se pensionaría. Pero yo estoy hablándoles claramente de una situación, ¿no? O sea, no se me salgan de lo que les digo porque entonces se me van por las ramas. No, quedémonos en el tronco. Y les estoy diciendo que Julio salió de la empresa, cumplió 62 años, no tiene dinero para seguir cotizando. La pregunta concreta fue, ¿pierde las semanas o les devuelven las semanas? Profe, yo digo que las pierde porque no las terminó de cotizar. Bueno, si está en un régimen privado, ¿qué dijo usted? No las acumula. No, yo no. No, yo nunca dije eso. No, yo nunca dije eso. Juliana. No, profe, no se pierden, se pueden pasar para otra parte de afiliación. Pues no. Ya les digo, sea en Colpensiones o sea en cualquiera de los fondos privados, esas semanas no se pierden. Si resulta que llega Julio Argota y dice, oigan, no puedo seguir cotizando, no tengo dinero para cotizar, ya estoy pues bastante mayor, de modo que, pues no, lamentablemente no puedo seguir cotizando para mi pensión de vejez. Me quedé sin dinero y sin tiempo, situación que es muy lamentable. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente Julio le puede reclamar a cualquiera de los fondos, tanto los de un régimen como los del otro, la devolución de sus aportes. Eso es lo que van a hacer. Entonces van a llegar los señores de Colfondos y, por ejemplo, si Julio logró acumular, por decir algo, 100 millones de pesos, llegan entonces y le devuelven a Julio los 100 millones de pesos. Le dicen, aquí están, en un solo cheque, de golpe, así, ¡pum! Le dicen, aquí está lo que usted nos aportó hasta el momento. ¿Y saben por qué se los devuelven así, de esa forma tan chévere? Pues sencillamente porque ellos ya explotaron ese billete durante todo el tiempo que Julio estuvo haciendo el respectivo aporte y ya es lo que van a hacerle es reconocerle un ñau, así, un cosito así. O sea, le entregan el capital y le reconocen un porcentaje mínimo con respecto a eso. Entonces, ocurre lo siguiente. Si Julio es un tipo analítico, que mira las cosas, digamos, con frialdad, con inteligencia, pues ¿qué va a hacer Julio? Pues va a tratar de montar algún negocio que sea algo que él conozca, que él sepa cómo se maneja y posteriormente, pues entonces vivirá de eso, ¿no? Montará de pronto, digo yo, una tienda en su misma casa o algo así, pues que eso es un tiro al piso, eso pues por lo menos da para que la persona se sostenga siempre y cuando la persona pues sepa llevarlo, ¿no? Cecilia, ¿tienes prendida tu cámara, ¿viste? Entonces, ¿qué ocurre? Eso lo hace Julio si el hombre es juicioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre si no es Julio, sino que es un loco de perinola, el de la cuestión, que no había visto nunca 5 millones de pesos juntos en su vida y resulta que le devuelven 100 millones así de golpe, en un cheque? Coja. Y llega entonces ese personaje y a partir de ahí se siente Donald Trump. Y dice, no, si yo soy voy a ser el nuevo soltero más cotizado que tenga Ciénaga, así, con 62 años. Será el sugar daddy más cotizado que tenga Ciénaga, pero el soltero no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos de estos personajes que llegan y reciben los 100 millones de pesos, estos de la devolución de saldos, y empiezan a hacer locuras, los veo tomando whisky todos los fines de semana cuando no habían pasado nunca del ron caña. Llegan y entonces se convierten en una especie de playboys. Los ve uno con muchachitas
diferentes cada fin de semana, muchachitas que saben lo que hacen, entre otras cosas, que saben que al pobre viejo tonto ese van a sacarle hasta el último peso. Y les digo muchachitas porque estoy en clases y no quiero ser ofensivo, porque realmente lo que está haciendo una muchacha que se consigue un sugar daddy es prostitución. Eso no tiene otro nombre. Eso es prostitución, que no está en un burdel cobrando de frente por sus servicios. Cuestión de formas, pero igual que está haciendo, está traficando con su cuerpo, con su persona, está vendiéndose. Entonces eso es prostitución. No lo vean de otra manera porque no hay otra manera de verlo. Entonces, este personaje llega y no contento con este asunto, llega y deja a su esposa y a su número de hijos, los que tenga, con los que estuvo toda la vida, los deja y llega y muda a la peladita. Y amuebla el apartamento completamente y compra un televisor de 500 pulgadas. En fin, ¿no? Ocurre que cuando pasa un año, este personaje no tiene ya ni un peso de los 100 millones de pesos. Llega la muchachita, lo manda para el carajo, se lleva los muebles de paso, porque de pronto tiene algún novio más joven que es un delincuente y pues en un descuido de el viejo tonto este llegan y vacían el apartamento y vaya usted a saber, encuéntralos posteriormente y resulta que este tipo, entonces, ¿qué le queda? Que la esposa, por lástima y por conmiseración, lo reciba de nuevo. Y entonces lo va a recibir en las condiciones que ella quiere. No crean que va a ser, ay, mi amor, no, tranquilo, yo te perdono ese mal paso que diste, ven, no te preocupes, que yo de paso te mantengo porque pues ya estás viejo y de paso te gastaste todo el billete con esa otra niña, pero no te preocupes que yo aquí te recibo sin problema. Ay, no me digas. Ahí es donde llega la esposa y le hace una consabida seña que obviamente no la voy a hacer por respeto a mis alumnos, y le dice, si quieres te metes ahí, ve, en el último cuarto, ve, en el último rincón, y tratas de ser invisible, que yo ni te vea. Pendejo. A eso es al máximo que este tipo puede aspirar, porque de paso ahora se quedó sin su amor de siempre, perdió el respeto de los hijos, se quedó sin los 100 millones de pesos, se quedó sin la peladita, se quedó sin los muebles y ahora por donde pasa todo el mundo con la bullaranga. ¡Ah! ¡Paganini! ¡Dame el bobo! ¡Cachón! Bueno, que por donde se le mire hizo un mal negocio. Bueno, a eso es a lo que se expone alguien que no se da cuenta que ese billete que le están dando es el último que va a recibir en su vida de parte del fondo de pensión. ¿Será que puede llegar posteriormente hasta el fondo de pensión y decir, hey, loco, despilfarré los 100 millones, ¿será que tienen por ahí 100 milloncitos más que me den? Imagínense. Claro. Pues sí, mis apreciados estudiantes, entonces así es como funciona esta cuestión de la devolución de saldos. Bien, seguimos entonces. Del ingreso a base de liquidación, la verdad no quiero profundizar en esta parte porque esto está más por el lado de los técnicos contables que por el lado de ustedes, ¿no? Entonces, pues sinceramente no creo que debamos meternos por ese lado. Vamos a ver aquí una última cosita. Entonces, repito, ¿cuáles son los regímenes que existen actualmente dentro del Sistema General de Pensiones? No, pues ya saben, el de Colpensiones, que se llama Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y el otro es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o Fondos Privados de Pensiones, que es donde están los fondos privados de pensión, los que el sistema... Lo que admitió la Ley 100 de 1993, que es la que estamos estudiando. El Sistema General de Pensiones en cualquiera de los dos regímenes garantiza a sus afiliados y a sus beneficiarios, cuando sea el caso, las siguientes pensiones y o prestaciones económicas. O una pensión de vejez, o una pensión por invalidez, o una pensión de sobrevivientes, o el auxilio funerario, pues dependiendo de... si alguien pues se hizo cargo pues del costo de las pompas fúnebres, ¿no?, de esta persona. Los dos regímenes son compatibles, repito, porque no quiero que les quede ninguna duda. La respuesta es definitivamente no. Usted no puede mandar una parte de la cotización
para alguno de los fondos privados de pensión y no podrá decirle a su jefe o usted mismo, si es un trabajador independiente, no podrá decirle, mándame para acá, para Colpensiones, el otro 50%. No, señor, definitivamente eso no se puede hacer. O usted está con Dios o está con el diablo.